tan especial, ¿no? Estamos hablando de la reforma política, de la reforma electoral que se está sugiriendo y que se dice necesaria para fortalecer la democracia en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Al contrario, Marcela, te agradezco mucho la invitación y pues muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Y pues efectivamente, todavía no salimos de una cuando ya estamos Metidos de en lleno otra. metido en otra polémica, ¿no? Apenas salimos de la reforma judicial, de la elección judicial, y ya estamos ahora metidos de lleno en la discusión sobre la reforma electoral. Ujú. ¿Hace falta? ¿Es necesaria? ¿Qué puntos finos tendrían que tocarse en esta reforma electoral? Y si realmente es el momento y el tiempo justo para hacerlo, o es un distractor, como le llaman, cajas chinas. Mira, ¿es necesaria una reforma electoral? Sí, me parece que lo que hemos visto en los últimos años amerita que se haga una revisión del sistema electoral y que se aborden algunos aspectos para mejorarlos. Y, por ejemplo, uno de ellos sería la sobre representación que hemos visto en el Congreso, que producto de interpretación de la norma o de los criterios, pues ha utilizado para construir mayorías que no necesariamente son las de los resultados en las elecciones, sino que se aprovecha la norma para hacer una interpretación a modo, de tal manera que con la conclusión de los partidos, en este caso de Morena y sus aliados, pues hayan logrado una mayoría que no necesariamente era así, de acuerdo a lo que establece la ley. Pero así como ese, pues encontramos, por ejemplo, el tema de la fiscalización o financiamiento de los partidos políticos, que sin duda se tendría que hacer una revisión profunda y ver cuáles aspectos son los que tendríamos que introducir para asegurar una mejor fiscalización. Entonces, necesaria sí es, hay muchos aspectos que se pueden abordar y mejorar. Sin embargo, lo que se está planteando, o al menos lo que conocemos ahorita, Marcela, porque recordemos que pues esto no inició, no surgió en la presente administración de Claudia Sheinbaum, sino que venimos con esta amenaza, y lo digo así porque se ha utilizado de esa manera, con esta amenaza desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien en repetidas ocasiones hablaba de la autoridad electoral y de que iba a reformar para garantizar la democracia, ¿no? Sin embargo, cuando haces el análisis de los planteamientos que se han comentado desde López Obrador y ahora en el sexenio presente de Claudia Sheinbaum, pues podemos advertir que pues no necesariamente es fortalecer los mecanismos que hemos construido para garantizar elecciones libres, justas, democráticas al final, sino que existen riesgos importantes como la concentración del poder o la disminución o la afectación en la representación de todos los ciudadanos a través de los plurinominales. Entonces, sí es necesaria, sin embargo, la forma en que lo están haciendo, pues creo que existen riesgos importantes. Claro, sí, bien lo dices. Ahora, el antecedente fue el planteamiento que hizo Andrés Manuel López Obrador en 2022. Y entonces, en este antecedente de lo que sugería entonces, planteaban la modificación al INE. Planteaban que los consejeros se eligieran por voto popular. Planteaban eliminar a los plurinominales y planteaban también cortar los recursos de los partidos políticos. Cada uno de estos puntos son puntos que tendrán que revisarse en esta reforma o algunos de ellos tendrían que obviarse. Y en este sentido, entonces, pues, ¿qué no garantiza o mejor dicho, cuál es el riesgo de que haya una mayoría contundente en la Cámara de tal suerte que lo que proponga la presidenta es lo que va a ir como parte de la reforma? Mira, justo los rubros que mencionas son los que ha mencionado la presidenta Sheinbaum como principales aspectos de la reforma, que es la desaparición del INE y la formación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, modificar la representación política para eliminar los plurinominales,
el cambio para la elección de consejeros, que sea mediante voto popular, y esto que comentas de la eliminación de los 32 organismos públicos locales para trasladar las funciones a este nuevo órgano nacional. Y uno de los aspectos también que se han mencionado como pilares es que se busque eliminar el financiamiento público a partidos en años no electorales, o disminuir en términos generales el financiamiento a partidos y a los propios autoridades electorales, al INE. O sea, disminuir, dice Morena, disminuir el gasto en este rubro. Son aspectos que se tienen que abordar sin duda, y va a estar, estoy seguro, presente en las discusiones. Me parece que esta decisión de nombrar una comisión que ahora encabezará Pablo Gómez para analizar cuáles son los aspectos de la reforma, pues me parece positivo, o sea, porque una de las críticas que se ha realizado es que no existe consenso sobre la reforma. Recordemos que desde el sexenio pasado pues hicieron algunas reformas y simplemente se mayoriteó, se aprovechó la mayoría que se tenía en el Congreso y se aprobaron. Entonces, aunque Morena tiene con sus aliados la mayoría, pues el hecho de que hayan anunciado una comisión para discutir y que hayan anunciado que se van a organizar foros en los cuales se incluirá a ciudadanos, a académicos, a expertos y a los propios congresistas, pues creo que eso es importante para que se discuta ahí estos aspectos. Sin embargo, pues sí hay asuntos, por ejemplo, esto de la disminución o el ahorro, pues que me parece que pues es una falacia, Marcela, porque lo hemos visto recientemente. Mira, el argumento de la austeridad como justificación para la reforma pues es engañoso, porque es falso que las elecciones cuesten mucho. O sea, me queda claro que al decir esto, mucha gente me podrá decir, oye, pues eso es falso, porque se gastan miles de millones de pesos año con año, y pues eso hay que disminuirlo. Sin embargo, cuando ves el resultado, cuando haces una comparación entre lo que tenemos de la forma en que se hacen elecciones, y cuando se utiliza este argumento de la austeridad, podemos tener ejemplos muy claros. El precedente es, tenemos dos precedentes. El caso del INAI, en el cual se desaparece, se asumen las funciones por parte del Ejecutivo, y tenemos un caso reciente donde ya surgió la información en donde de más de 500 resoluciones, solamente una fue favorable al ciudadano. Entonces, esto no es otra cosa más que centralización del poder con la justificación de la austeridad. Y la austeridad es falsa porque al final las funciones tienen que realizarse. Entonces, simplemente es que pasa a otra institución, a otro organismo, el costo, en este caso, de organizar elecciones. Si se desaparecen los soples, por ejemplo, pues al final los recursos que se destinen o que se destinaban a los organismos públicos locales se van a seguir destinando, simplemente que lo concentraría el Instituto Nacional Electoral en su nueva versión, y eso me parece que es un riesgo también muy alto en este proceso. Y otro aspecto, pues lo acabamos de vivir con la reforma al Poder Judicial y con esta elección que tuvimos hace poco tiempo, en la cual pues vimos resultados y vimos cómo se utilizaron estos acordeones, y terminó siendo pues un engaño, una simulación. Hubo una elección aquí mismo en el estado, pues no había que elegir porque las listas propuestas por los diferentes poderes eran las mismas. Entonces eso es lo que sucede cuando se utilizan argumentos como la austeridad, como la eficientización, cuando en realidad lo que se busca es la concentración del poder. Lo dices claro. Ahora, esto que ha anunciado también la presidenta en torno a que se va a tomar en cuenta la opinión de las personas y que no solo los comentócratas son los que van a tener voz en esta reflexión sobre la reforma electoral. ¿Para qué sirven los foros y si realmente las encuestas
es lo que necesitamos para que se decida. ¿Realmente tenemos la madurez los ciudadanos para decir cuál es el rumbo del fortalecimiento de nuestra democracia? Mira, hace unos días la empresa Mitowski publicó una encuesta en la cual muestra que el 83.5% de las personas encuestadas apoya eliminar el financiamiento en años sin elecciones, por ejemplo, a partidos políticos. O más del 78% también respalda reducir los diputados, eliminar los plurinominales. El 40% está de acuerdo con eliminar los OPEs. Es decir, la opinión pública o lo que piensa la gente pues puede ser peligroso, porque sin preguntar, realizar consultas, sin explicar, pues es también manipulación. Si no se explica el contexto, si no se brinda información técnica, si no se explica el antecedente de cómo es que llegamos hasta aquí en la construcción democrática por más de 30 años, cuáles fueron esos procesos que vivimos, incluso pues desde la propia oposición, y cómo fue la oposición que fue ganando terreno, y estas conquistas como los plurinominales, que fue una conquista de la izquierda, una conquista de la oposición, estos espacios de representación. Si no le explicamos a la ciudadanía toda esta historia, si no tiene el contexto, pues va a tomar decisiones que en el papel o que de pronto suenan atractivas, suenan positivas, pero que incluyen o van a pasar con un gran riesgo. Entonces, pues las consultas, pues claro, tendrían que servir para tomar en cuenta la opinión de la gente, pero esta opinión, si es desinformada, pues puede ser muy riesgosa, ¿no? Como lo vemos con la disminución de los plurinominales, que si ahorita salimos a la calle, Marcela, Manuel, pues nos van a decir efectivamente que los quiten, porque la opinión claro. es que los plurinominales no hacen nada. Sí, y que recorten el presupuesto de los partidos, que es lo que más lastima, ¿no? Exacto, cuando en realidad pues la mayor parte del presupuesto que se ejerce en las elecciones no es de los partidos políticos. O sea, hay una conformación del sistema electoral que claro, es mucho, o sea, son miles de millones de pesos, son alrededor de 8,000 millones de pesos lo que se gasta, 10,000 millones de pesos lo que se gasta en partidos nacionales y 8,000 millones de pesos los que se gastan en partidos locales. O sea, son 18,000 millones de pesos, pero del total del presupuesto que se destina a las elecciones de manera anual son 72,000 millones. Es decir, el presupuesto de los partidos no es lo más grande, Marcelo. Y, sin embargo, es muy atractivo y la gente puede decir, claro, que les eliminen el presupuesto a los partidos, pero eso también tiene riesgos. El debilitar el sistema de partidos abre la puerta a que el dinero del crimen organizado, por ejemplo, llegue a manos de personajes, de caciques que quieran postularse y que, claro, me podrán decir que ya sucede. Por eso hay que fortalecer la fiscalización. Pero un sistema de partidos ayuda a tener controles más estrictos o a tener filtros, los propios partidos a tener filtros, y que las personas que lleguen a postularse, pues al menos pues sea más fácil o una manera más viable para poder asegurar que no lleguen personas ligadas al crimen. Sí, efectivamente, Gustavo, y con el gusto de saludarte, porque esta reforma contemplaría algunos aspectos que para la ciudadanía han sido incluso hasta un reclamo de años. Por ejemplo, lo de la votación electrónica a través de la incorporación de la tecnología, y justamente esto, la eliminación de la representación plurinominal, porque ha sido una campaña emprendida desde hace años por parte de muchos actores, y sonaría bien en términos populares, ¿no? Decir, pasar de 500 a 300 diputados o pasar de 128 a 64 senadores. Eso reduciría costos y demás, reduciría la burocracia legislativa y tal. Pero bueno, digamos, para ponerlo en la balanza, ¿cuál sería la ventaja de la representación plurinominal, Gustavo? Porque luego hemos visto que por esta vía, pues de pronto han habido experiencias positivas en términos de la llegada de ciertos legisladores o ciertos personajes,
El propósito de esto es pues disminuir el riesgo de una sobrerepresentación y demás. Claro, tendrá sus pros y sus contras, pero digamos para balancearlo, ¿qué sería lo importante de que existe la representación plurinominal o no? O sea, ¿cómo lo analizaríamos? Sí, mira, sí es importante la representación plurinominal, sin duda. Antes de explicarlo, pues quiero comentar que toda esta narrativa en contra de lo que comentas durante años que se ha generado en contra de los plurinominales, la opinión pública tiene una imagen negativa sobre los plurinominales, así se ha construido esta narrativa, pero también gran responsabilidad tienen los legisladores que han llegado por esta vía, porque en efecto podemos hablar de casos de éxito, pero en su gran mayoría quienes llegan por la vía plurinominal pues son personajes ligados a los partidos políticos que funcionan como cuota o como premio para los dirigentes de los partidos, como un seguro que tienen ahí y que pues les es otorgado por ser parte de la cúpula partidista. Entonces ahí aseguran la chamba, ¿no? Y esto, cuando ve las estadísticas, pues hoy muchos de ellos no tienen posición legislativa, y todo esto ha contribuido a que se genere un aspecto una imagen negativa de los plurinominales. Sin embargo, la figura en sí del diputado plurinominal, del legislador plurinominal, tanto nacional como local, es positiva porque recordemos que esta figura es la oportunidad o el espacio que tienen los perdedores de las elecciones. Es decir, en el Congreso no solamente están representados quienes ganan las elecciones, sino también quienes pierden las elecciones. Los congresos es un espacio en el cual debe estar representada toda la sociedad, y en una elección hay ganadores y perdedores. Los perdedores también tienen votos y tienen parte de la representación de la sociedad, parte de la representación de esos que fueron a votar, y esos tienen que estar representados. Por eso decimos, cada vez que hablamos de plurinominales, que esta figura sirve para representar a las minorías. ¿Que hay otras formas de asegurar la representación de las minorías? Sí. Hay figuras, como por ejemplo la figura del sistema de primera minoría, el cual contempla que pues se le da un espacio al segundo lugar, a los segundos lugares de cada distrito. Es decir, hay diferentes formas de asegurar representación de las minorías, sin duda, hay muchas formas, pero eso es lo que se tiene que asegurar, que sí exista representación de los perdedores de las elecciones, porque al final estos representan a una parte de la población que tiene que estar ahí en el Congreso representada. Si se eliminan los plurinominales, lo que tendríamos es solamente diputados de mayoría, es decir, solamente los ganadores. ¿Cuál sería el resultado, Manuel? Pues con un partido como lo tenemos ahora, con Morena, como lo fue el PRI en su momento, un partido hegemónico que controlaba el gobierno, los programas sociales, y con ello aseguraba los resultados de las elecciones apabullante, como lo hemos visto, pues vamos a tener entonces un Congreso en su mayoría de un solo partido, en este caso de Morena, o pongámoslo en términos locales, si se eliminan los plurinominales, en el caso de Morena, por ejemplo en Coahuila, no tendrían acceso a ningún diputado. Recordemos que los diputados que actualmente están en el Congreso estatal, todos los diputados de Morena llegaron, los 5, llegaron por medio de la vía plurinominal. Si se eliminan los plurinominales, tendríamos un Congreso con mayoría priista, totalmente priista, porque el PRI en la pasada elección del Congreso ganó todos los distritos. Entonces tendríamos un Congreso exclusivamente con el PRI. ¿Y qué pasa cuando tenemos un Congreso con mayoría de un partido en el poder? Pues nos podemos enfrentar a abusos, a situaciones en las que por el simple hecho de que el mandatario o mandataria o el partido en el poder decida cualquier reforma, pues entonces pase sin ningún filtro, sin ningún contrapeso, y que se cometan abusos, ¿no? Yo pongo siempre bueno, recientemente el caso de la reforma judicial, que toda la opinión pública
los analistas, los académicos, todos opinábamos que no era positiva, que sí habría que revisar el funcionamiento del Poder Judicial, porque por supuesto que había abusos y que había que revisar cómo estaba la estructura interna. Sin embargo, el mecanismo de elección por el voto directo pues no era el idóneo. Sin embargo, pues se aprovechó la mayoría de Morena y se autorizó, y ahí tenemos los resultados de la elección, la simulación que tuvimos por elección. Entonces, esos son los riesgos de tener un partido en el poder o un Congreso con mayoría sin contrapeso, y ese es el riesgo de eliminar los plurinominales. Riesgo para Morena en lo local, riesgo para todos los partidos distintos a Morena en lo federal. Exacto. Bueno, pues, ¿cómo pinta el panorama? La gente está un poco inquieta porque dice, bueno, ya nada más esto es lo que falta para ahora sí convertirnos en una dictadura. Digo, desde hace más de 6 años se está hablando de este tema de manera insistente, pero ahora hacen el recuento de todo lo que ha venido sucediendo: la reforma judicial, la desaparición de los órganos autónomos, la concentración del poder en las cámaras y ahora esto. ¿Tú crees que sea el antecedente para ir rumbo a un extremo que para nada es democrático? Mira, Marcela, yo soy de los que se ha mantenido en todo momento escéptico, y que he dicho públicamente que me parecía un exceso esta narrativa de decir que nos podemos convertir en Venezuela o cualquiera de estos países, pues que hemos visto cómo se usa el poder para que se conviertan, que llegan por la vía democrática y que terminan siendo autoritarios, y me he mantenido así. Sin embargo, pues bien lo dices, desafortunadamente, y eso es todavía lo más paradójico, no nos han mentido, Marcela, Manuel. Nos han dicho desde el inicio cuál es el plan, qué es lo que quieren hacer. Lo dijo Andrés Manuel en todo momento, cuáles eran las reformas que se pretendían para la elección en donde la cual resulta ganadora Claudia Sheinbaum. También existe un documento con los principales aspectos que su gobierno iba a hacer, y en ese documento pues se contemplaba la desaparición de los organismos autónomos, se contemplaba la reforma judicial, la reforma electoral. Es decir, en todo momento, tanto Andrés Manuel como Claudia Sheinbaum nos ha dicho lo advirtieron. Cuál es el plan. Así es, Gustavo. Entonces, cortan. Va a suceder, sí, veo un riesgo, vamos camino a un estado nos van a cortar. Gustavo, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Te mandamos un abrazo y gracias por tus opiniones. Vibramos alto en una sola frecuencia. Globo Éxito.